Bienvenidos mis amados hermanos una vez más a nuestra transmisión de esta ocasión. Que Dios le bendiga ahí en el lugar donde usted se encuentra. Vamos a compartir la palabra del Señor. Las últimas semanas hemos estado hablando acerca de la santidad. Y en nuestro primer mensaje, este es el tercero de los temas sobre la santidad. Y en el primer mensaje hablamos acerca de ser santos. Hablamos en segunda de Pedro y hablamos acerca de la presión que el mundo ejerce en nuestra vida y cómo nos atrae para alejarnos de Dios, para alejarnos de llevar una vida santa. También hablamos acerca de nuestra propia debilidad, de cómo nosotros como humanos somos atraídos por nuestra propia carne, nuestra debilidad, nuestra naturaleza pecaminosa nos empuja a alejarnos de Dios. Y hablamos también en esa ocasión en el asunto de que seremos juzgados, en el tema de que el juicio comenzará por la casa. Hablamos también de que la santidad es personal. Ese fue el primer mensaje. En el segundo mensaje abordamos el tema acerca de voluntad y conciencia, que son dos elementos fundamentales en la vida del creyente. La voluntad es muy importante y la conciencia, por supuesto. Hablamos de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, que nuestro sacrificio sea real, que sea santo, que sea para agradar al Señor. Y hablamos de que todo eso es un proceso que se da en nuestra mente y en nuestro corazón. Por eso hablamos de voluntad y de conciencia. Bien, y hoy en este tercer mensaje vamos a hablar un poquito acerca de la naturaleza del Dios Santo. La naturaleza de Dios Santo. Es importante que nosotros recordemos que la palabra de Dios nos da pautas para conocer a nuestro Dios. Ese Dios eterno, todopoderoso, que creó el cielo y la tierra, que es a quien nosotros adoramos, a quien buscamos, de quien dependemos, a quien nosotros oramos todos los días. Y usted ora todos los días como todos los creyentes deberíamos hacer, ¿verdad? Si buscamos su rostro, no es solamente una cuestión emocional ni es una cuestión imaginaria en nuestra mente. La Biblia nos describe algunos aspectos de su naturaleza y por eso es importante estudiar la palabra de Dios, por eso es importante conocerla. Por supuesto que la vida de santidad es una cuestión práctica, es una cuestión que se da en nuestro caminar diario, pero para lo mismo nosotros necesitamos saber a quién estamos adorando, saber a quién estamos buscando, cómo es, qué características describe la Biblia acerca de ese Dios santo en el que nosotros confiamos. Amén. Bien, entonces permítame comenzar diciendo que los cristianos, el verdadero creyente, la iglesia del Dios viviente, esa que Pedro dice que Dios nos ha llamado a ser una nación santa, un real sacerdocio, un pueblo escogido por Dios. Los verdaderos creyentes crean perplejidad en el mundo. ¿Qué quiere decir eso? Que son un problema para el mundo. El mundo no puede explicar, no puede entender la obediencia de los santos. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente para un ser humano como tal, cualquiera de nosotros, es difícil, es imposible llevar una vida de santidad. Sin embargo, cuando Dios hace un cambio en nuestra vida, cuando Dios transforma nuestra vida, cuando Dios viene a nuestro ser, dice que nos hace una nueva criatura. Por eso dice la Biblia que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Precisamente de eso se trata, de que los creyentes, los santos, crean perplejidad en el mundo y chocan con la naturaleza del mundo, porque no vamos a conformarnos, como dice Pablo en Romanos 12, que hablamos en uno de los mensajes anteriores, a esa mentalidad, a esa naturaleza, a ese interés, ¿verdad?, propio de este mundo, de esta tierra. Nuestra visión tiene que estar conectada con entender que nuestro destino está en la eternidad, no solamente en este mundo. En este mundo es un peregrinaje, como hablamos hace un par de semanas, que toma un poco de tiempo. ¿Cuánto? 80 años, 100 años, 120 años como Moisés, pero no más de ahí. Y una vez que eso termina, entonces comienza la verdadera vida. ¿Cuánto estamos nosotros haciendo para esa vida? ¿Cuánto estamos en nuestros términos prácticos de esta vida, de este mundo, de nuestro hablar diario? ¿Cuánto estamos ahorrando para esa eternidad? ¿Cuánto estamos invirtiendo para esa eternidad? Así que la iglesia verdadera, la iglesia santa de Dios, es un problema para el mundo. Ahora, hoy
¿Cómo se vive hoy? ¿Qué es lo que vive? Incluso muchas personas dentro de la iglesia, muchos lugares, muchos grupos están viviendo en lo que los sociólogos llaman un deísmo terapéutico moralista, pastor. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, el deísmo es alguien que cree, en general, ¿verdad? Rasgos generales del deísmo es que cree que sí hay alguien que hizo, que creó todas las cosas, pero luego se distancia, se separa y no se involucra con esa creación. Permítame decirle, nuestro Dios es un Dios personal. Nuestro Dios es un Dios que se involucra completa y totalmente en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente, y quiere saber de nosotros, nos ama. Precisamente la Biblia dice que Dios nos anhela celosamente, que no somos nuestros, que ahora le pertenecemos a Dios, y por eso Dios quiere y anhela y desea tener una relación personal con nosotros, y lo que nosotros llamamos comunión, ¿verdad? Comunión con Dios, la relación personal con Dios, nuestra vida espiritual. Entonces en este tiempo se vive en ese deísmo, ¿verdad? Terapéutico, moralista. ¿Por qué es deísmo? Porque la gente cree que Dios hizo el mundo y lo deja por ahí y lo observa, pero no se involucra. ¿Por qué es terapéutico? Porque el hombre, la persona, a través de grupos, a través de individuos, a través muchas veces incluso de escuchar pláticas, llamémoslo así, prédicas motivacionales, se está dando terapia y se está tratando de animar a ser una mejor persona. Eso no tiene absolutamente nada de bíblico, y no tiene absolutamente nada de Dios, y no tiene absolutamente nada de santo, porque entonces estaríamos dejando por fuera a Dios. Estaríamos permitiendo o creyendo que Dios no tiene nada que ver con nosotros, pero la Biblia dice que el que salva es Cristo, que el que murió en la cruz del Calvario es Cristo, que el sacrificio de Cristo es el que nos salva. Entendamos esto: cuando Cristo muere en la cruz, es crucificado y muerto y resucita, hace el proceso de la salvación. Eso es lo que nos da nueva vida. No es de que yo voy a intentar en mi mente ser mejor persona. Por eso se habla de esa expresión como deísmo terapéutico moralista. ¿Por qué? Porque es moral. Bueno, porque entonces el individuo yo creo que yo voy a ser juzgado en base: si yo me porté bien, me va a ir bien; si yo me porté mal, me va a ir mal; si yo hago buenas cosas, me van a dar buenas cosas. Eso es moral, y la moral es buena porque es un reflejo de la existencia de Dios, pero la moral en sí misma nos salva. Por eso es importante que nosotros hablemos acerca de la naturaleza de ese Dios al que nosotros adoramos. Si usted y yo somos creyentes, somos cristianos evangélicos, creemos en Dios realmente, debemos entender que Cristo nos salvó, y cuando nos salva viene una nueva vida. Esa nueva vida no la producimos nosotros, por lo tanto ninguna terapia, ninguna motivación, ningún mensaje bonito nos va a hacer sentir mejor, porque no se trata de que el mensaje bonito me haga sentir bien, sino que la presencia de Dios es un motor que está dentro de mí, es una nueva persona, es ese nuevo espíritu de Dios que habita en mí, que me hace anhelar al Señor, y como resultado yo debo llevar una vida de santidad, porque Dios ya me santificó eternamente y para siempre a través de Cristo en la cruz del Calvario. Ahora yo tengo que seguir ese proceso de santificación, y ahí es donde está nuestro problema, ahí es donde a nosotros nos cuesta. ¿Por qué? Porque la influencia de los amigos, la relación con personas del mundo cuya mente todavía está corrupta o corrompida, como dice la palabra, está torcida, está desviada, muchas veces influencia nuestra vida. Entre paréntesis le pregunto: ¿con quién usted se reúne? ¿A quién usted le pide consejo? ¿Con quién usted se junta? A veces somos influenciables por nuestras amistades, y a veces somos bastante influenciables. Entonces es importante pensar quién es la persona que está guiando nuestra vida, porque nuestra relación, nuestra interacción, nuestra comunión diaria con otros seres humanos de alguna manera también determina nuestros intereses y hacia dónde nosotros nos vamos a inclinar, a caminar, si queremos buscar a Dios o vamos a caminar por otro lado. Y permítame decirle de paso dentro de esto, que muchas veces anhelamos nosotros el entretenimiento, las cosas bonitas y las cosas que nos hagan sentir bien, porque vivimos en una cultura de consumo.
Y hablamos un poquito de eso hace un par de semanas, cuando yo le decía, no es un restaurante la iglesia es el pueblo de Dios, y el pueblo de Dios debe vivir santo. Hace un par de semanas dijimos, ya estuvo suave de querer nosotros llevárnosla cómodo. Tenemos que hacer un esfuerzo de agradar a ese Dios que se ha acercado a nosotros. Por eso le quería comentar que nada atrae más a las masas, ¿verdad?, a las grandes cantidades de personas, que la práctica de la idolatría. Y cada vez estamos nosotros viendo que la iglesia tropieza y se da caídas porque tratamos de darle un pequeño arreglo a la iglesia para que se vea más bonita. Óigame, todo arreglo que la vida del ser humano necesita ya fue hecho por Cristo en la cruz del Calvario. Jesucristo ya murió, ya hizo la obra de redención. Nosotros debemos aceptar ese regalo de salvación y comenzar a vivir una vida que le agrade al Señor, una vida donde nosotros aceptamos esa gracia, donde nosotros somos perdonados, donde nosotros somos justificados. Pero hay una gran cantidad de ocasiones en las que la atracción a las cosas bonitas, a lo que la gente le dice cool, ¿verdad?, lo que realmente está de moda, eso nos atrae. No hay nada más fácil para el ser humano que caer en la idolatría. Hay una historia que se cuenta en la Biblia y es el culto más grande que jamás existió en la historia de la tierra. Millones de personas, o miles, cientos de miles de individuos le cantaban y alababan y adoraban y hacían gran estruendo, de tal manera que ese estruendo se oía lejos y se oía con fuerza. Y un hombre que estaba en una montaña lejos oyó ese ruido y pensó que era una guerra, que era el tumulto de una guerra que se había levantado. Déjeme contarle que ese hombre era Moisés. Cuando Moisés bajó de la montaña, lo que encontró fue a sus hermanos, los israelitas, haciéndole culto a un becerro de oro. Precisamente no hay nada que traiga más las masas que la práctica de la idolatría. Pero Dios es un Dios santo, que anhela que nosotros seamos santos como Él es santo. Eso lo dice bien claro la palabra. Y la mentira más grande que está de moda es: yo no tengo nada que preocuparme de la ira de Dios, porque mi Dios es un Dios de amor. Cierto. Nuestro Dios es un Dios de amor, hermano. Espero que usted pueda decir amén. Y permítame decirle que precisamente por ese amor que Dios nos tiene, porque tanto nos ama, por eso, precisamente por eso, Dios no ha aplicado su justicia sobre nosotros directamente. Él la aplica sobre Cristo. Él la descargó sobre Cristo. Pero como estamos hablando de la naturaleza de Dios, del Dios Santo, déjeme decirle que Dios es todo amor. Hasta ahí estamos de acuerdo. Pero por eso es importante conocer la palabra de Dios y conocer la naturaleza de Dios. También, aparte de que es todo amor, es un Dios completamente santo. ¿Qué quiere decir? Que Él no puede interactuar, no puede convivir con la inmundicia. Creo que a algunos creyentes ya nos está llegando ese mensaje, ¿verdad? Y en tercer lugar, nuestro Dios es completamente justo. Entonces, si es todo amor, todo santidad y todo justicia, quiere decir que es un Dios que no puede existir si no hay ira en ese Dios. Y la palabra de Dios dice que Él tiene al impío preparado para el día de la ira de Jehová. El hecho de que Cristo haya muerto en la cruz y haya comprado la redención para nosotros no ha quitado la ira de Dios con respecto de su existencia. Dios existe y aún se está acumulando la ira para el día de la ira. Un predicador lo ponía en un ejemplo como un hombre que está con un arco y el arco está completamente tenso y la flecha está apuntando directo a nuestro corazón. La única cosa que no ha permitido que se suelte esa flecha es la misma mano de Dios. Pero no demos por sentado nosotros que porque Dios ya nos salvó en Cristo, nosotros estamos libres para andar pecando. Hermano, no es así. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que nosotros no podemos hacer nada para ser salvos. Cristo nos salva, pero a partir de ahí no se supone que nosotros sigamos pecando. Pablo nos dice que dejemos ya
todo el montón de cosas malas que hacíamos y enfoquémonos en esa nueva vida en Cristo, a crecer e intentar agradarle al Señor. Ese Dios que es completamente amor, completamente santo, completamente justo, también tiene una ira completa. Y nosotros debemos estar conscientes de eso, de conocer la naturaleza de nuestro Dios. Pero ¿qué pasa? Nos acostumbramos a su gracia, asumimos su gracia, demandamos su gracia, creemos que merecemos la gracia y confundimos la justicia con gracia. ¿Por qué? Porque la justicia es que Dios le dice, mire, si usted hace esto, le va a tocar este castigo. Pero entonces viene la obra redentora de Jesucristo, gracias al mismo amor de Dios. El Señor nos salva. Y entonces el Señor dice, mira, tú haces esto, te va a tocar este castigo. Oh, pero por la gracia de Cristo, el Señor nos permite y nos extiende su misericordia. Ah, bueno, entonces como lo extendió, ya sabemos que está ahí, aprovechamos de ella. Y entonces la siguiente vez seguimos aprovechando, entonces creemos que la merecemos. Óigame, misericordia es que Dios no nos da lo que merecemos. Y gracia es que Dios nos da un regalo inmerecido, que nos da su favor, que no merecemos. Pero nos seguimos acostumbrando y entonces cuando de repente Dios no nos hace caso en nuestras oraciones, en nuestras circunstancias, en nuestras peticiones, ¿qué hacemos nosotros? Ah, bueno, entonces decimos Dios no es justo. Y como hacen los niños, ¿verdad? Decimos not fair. Eso no es justo. ¿Por qué? Si Dios dijera, ah, bueno, entonces tú quieres justicia, ok, vámonos al principio, tú hiciste esto, te mereces esto, ¿sabes qué merecemos? La muerte. Por eso, mi amado hermano, es necesario conocer la naturaleza de Dios y agradar a ese Dios que nos ha rescatado, que nos ha dado vida eterna. Espero que usted pueda decir amén allá en su lugar. Bueno, Dios existe, ya dijimos, es santo, es justo, no puede existir sin ira. Su ira también es santa, es furiosa y es eterna. Yo no quiero asustar a nadie, pero esta es una realidad de la que debemos también predicar, de la que debemos compartir. El Señor debe ser santificado en la vida de cualquiera que se acerca a Él. En este mensaje estamos hablando a creyentes y lo estamos viendo por lo general creyentes y estamos hablando de aquellos que hemos sido lavados con la sangre de Cristo. Bueno, ¿qué dice la Biblia? Que el Señor se va a santificar en la vida de cualquiera que se acerca a Él. Y vamos a hablar un poquito de eso. Quiero contarle dos historias rápidamente. No es el versículo central de nuestro mensaje, pero son dos historias que nos ayudan a entender y a conocer un poquito la naturaleza de nuestro Dios. La primera historia se encuentra en el libro de Levítico, capítulo 1. Y si usted tiene su Biblia, busque Levítico, es el tercer libro de la Biblia. Capítulo 10. Levítico, capítulo 10, versículo 1. Y vamos a escuchar lo que dice la palabra de Dios. 10:1 de Levítico. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Wow. Es interesante que el Señor llama a las tribus de Israel. De la tribu de Israel escoge a la tribu de Leví para ser los sacerdotes, y estos parece que eran de la tribu de Leví, por supuesto eran sacerdotes, si no, no hubieran estado ahí, eran hijos de Aarón, y entonces los pone y ellos saben hacer su trabajo. Yo personalmente no le puedo explicar todos los detalles de qué significa el fuego extraño, pero sí le puedo decir que hay algo que a Dios no le agradó de lo que estaba ahí. Ellos estaban ofreciendo incienso, ellos tenían su incienso, ellos pusieron fuego, ellos movieron su incensario, hicieron lo que tenían que hacer, y el fuego de Dios cayó sobre ellos. ¿Por qué? Porque un fuego extraño estaba entrando a la presencia de Dios e inmediatamente murieron. Dios había ordenado que las cosas se hicieran de cierta forma, y como ellos no obedecieron, simplemente los mató. Veamos un poquito más adelante, ahí en el versículo 3 dice: entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Mire, Aarón era el papá de estos dos muchachos.
Ellos estaban muertos ya. El padre, por supuesto, no podía decir: Señor, ¿cómo hiciste esto? El padre se quedó callado porque Moisés le recordó que Dios le dijo: en los que a mí se acercan, me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Nota hasta dónde llega la ira de Dios. En el versículo 4 dice: llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, es decir, un pariente, ¿verdad? Un primo de Moisés y de Aarón, tío de Aarón, y les dijo: acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. Es decir, no les dieron una sepultura, no hicieron todo la liturgia y toda la celebración del velorio y del entierro apropiado y darle los honores. Dios les dijo: yo no quiero nada de eso. Aquí los sacan y los tiran afuera del campamento. Es una cosa muy, muy seria. El versículo 5 dice: y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Versículo 6: y Moisés dijo a Aarón y a Eleazar, a Itamar sus hijos: no descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación, pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. Esta es una situación, mi amado hermano, es una situación compleja. Esta es una situación difícil. Esta es una situación que a cualquiera le duele. Esta es una situación que afecta la vida de una familia que está dedicada a servir al Señor. Yo quisiera recordarle a usted: nuestro Dios es un Dios de amor, pero también es un fuego consumidor, y nosotros debemos ser conscientes de eso. Ahora vayamos a una segunda historia que se encuentra en el segundo libro de Samuel. En el segundo libro de Samuel, capítulo 6, si usted me acompaña. Y aquí está el rey David. Mire, varios siglos después de lo que le ocurrió a los hijos de Aarón. Dice en 2 Samuel capítulo 6 versículo 1: David volvió a reunir a todos los hijos de Israel, 30,000, y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de ahí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo. Bueno, solo para dar un poquito de contexto, Dios había ordenado que cuando se fuera a mover el arca, la tenían que cargar los sacerdotes, físicamente, hombres, no ponerla encima de animales, no ponerla en un carro, no tratar de hacer más moderna la iglesia, no tratar de hacer que sea más agradable al ojo humano, sino seguir los preceptos y conceptos y principios que Dios ha establecido. No sé si usted nota la diferencia ahí. Pero dice que lo pusieron en un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Versículo 4: cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Es decir, tenían todos los recursos y hacían todo lo mejor que podían. Pregunta: ¿había pedido Dios eso? Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Mira, este hombre Usa quizá era un hombre justo, era una persona buena, tenía quizá la mejor intención. Y cuando ve que el arca se va a caer, dice: no, ¿cómo va a ser posible que el arca del Señor va a caer al suelo y se va a llenar de lodo? Pero permítame decirle, si el arca hubiera tocado el lodo, simplemente era polvo de la tierra mezclado con agua. Parece que no había nada pecaminoso ahí. Pero donde había algo pecaminoso era en la mano del ser humano, ya contaminado por haber nacido en una naturaleza caída. En su mejor intención,
pone la mano para sostener el arca de Dios y Dios lo mata. Esa es la naturaleza de la ira del Dios al que nosotros amamos, al que nosotros servimos, en el que nosotros creemos, a quien nosotros clamamos, el Dios Padre, el Dios eterno que envió a su Hijo a morir por nosotros, por su eterno amor, por su eterna misericordia, por su eterna justicia. Pero el hecho de que usted y yo hayamos sido redimidos con la sangre de Cristo, por supuesto que nos anula la ira eterna de ir al infierno. Pero no porque ya somos salvos nosotros tenemos que vivir una vida de pecado. Usted y yo debemos buscar agradar al Señor en todas las cosas que nosotros hacemos. Y eso no es una cosa de ponernos reglas, porque las reglas no sirven. Eso no cambia a nadie, es un cambio interno, como hablábamos la semana anterior, es un proceso de la mente y del corazón, de la conciencia y de la voluntad. Por lo tanto, la santidad personal es una evidencia visible de que hemos sido salvos. Le pregunto entre paréntesis, ¿ya se le ve? ¿Ya se le ve la santidad o todavía no? Este es un proceso de comunión. El Dios eterno nos anhela. Y para yo poder tener comunión con Dios, entonces aquí vamos a entrar a algo práctico. Si yo tengo una enfermedad, si yo tengo un problema, si yo tengo una situación que resolver de dinero o legal o de la que sea, yo voy a orar y yo le voy a pedir a Dios que me responda. Pregunta, ¿será que Dios va a habitar? ¿Será que Dios va a tener comunión con alguien que no se acerca a Dios nunca y que solo cuando tiene problemas se acerca? La santidad es un proceso de comunión diaria. Precisamente la santidad personal es la evidencia visible de que hemos sido salvos. ¿Qué otra cosa es la santidad personal? La santidad personal, realmente, hermanos, hablando de este tema de que es una evidencia visible, prácticamente lo que quiere decir es que el ser, ¿quién soy yo?, precede al hacer. Hay gente que dentro de la iglesia quiere hacer un montón de cosas, pero no es el hacer, es quien yo soy antes de lo que hago, lo que realmente es la esencia de esa santidad. Cuando yo comienzo a hacer actividades, a participar dentro de la iglesia, a buscar, a servir a Dios, por supuesto que eso es el resultado o la expresión de lo que yo ya soy dentro de mí. Amén. Bueno, la otra cosa que es la santidad personal es una manifestación tangible, o sea, casi se puede tocar, ¿verdad? Es una manifestación tangible de obediencia a Cristo. No son reglas, sino es el resultado de que ahora tenemos una nueva vida a su imagen, conforme a su espíritu, de acuerdo con su palabra. Entonces, cuando yo tengo esa nueva vida, yo voy a hacer actos de obediencia. ¿Una vez? No. Son actos repetitivos de obediencia, pero ¿cuál es la razón de repetir la obediencia todos los días? ¿Qué consecuencia me va a traer? ¿O qué quiere decir eso? La obediencia a mí me va a recordar que yo le pertenezco a Dios. Cuando nosotros leemos el libro de Levítico, donde leímos parte de esta historia, usted va a encontrar muchas leyes y muchas reglas, algunas sanitarias, otras civiles, otras de cierto orden. ¿Cuál era la razón? ¿Que ellos tuvieran una forma diferente, que tuvieran una religión diferente? No. Simple y sencillamente era recordarles que ellos pertenecían a una nación de sacerdotes, una nación santa. Pedro, de Levítico saltamos a Pedro, y Pedro dice: ahora nosotros somos una nación santa, un pueblo adquirido por Dios para anunciar las verdades. Pero hermano, no vamos a estar anunciando las verdades con fuego extraño, presentándonos nosotros como se nos dé la gana, y ahora sí, ahora no. Fingir es bonito y es fácil, pero eso solamente es fingir, eso es teatro. La verdadera vida del creyente es un proceso que toma lugar cuando Cristo entra en el corazón y yo le hago caso. Y yo le pongo atención al Espíritu Santo. Por eso que Pablo dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados. No lo arrinconemos, no le echemos llave en un cuarto de nuestro corazón y tengamos lo demás contaminado, porque nosotros vamos a pagar las consecuencias. Tenemos que comprender que la naturaleza de ese Dios santo dice que nos anhela celosamente. Él no quiere que haya fuego extraño en nuestra vida. Amén. Bien, ¿qué otra cosa es la santidad personal? Es un
es el producto indeleble, es decir, inconfundible, el producto inconfundible de los medios de gracia. Yo sé que algunas personas que no asisten a nuestra iglesia están viendo este mensaje. Si usted no tiene idea de qué son los medios de gracia, pregúntele a su pastor. Pero muchas veces nosotros ni siquiera sabemos qué son los medios de gracia. Nosotros lo repetimos en la iglesia. ¿Cuáles son los medios de gracia? ¿Qué quiere decir eso? Nosotros como seres santos que ahora hemos venido a Cristo y conocemos al Señor, recibimos a Cristo por primera vez en la vida y Él ya nos cambió, no podemos obedecer lo que no sabemos. Por eso es importante estudiar la palabra. Nosotros todos los martes en la iglesia tenemos el instituto bíblico, el estudio bíblico, y estamos constantemente aprendiendo quién es Dios, cuál es la naturaleza de ese Dios a quien nosotros le creemos y le servimos. Entonces la santidad personal es el producto inconfundible de la obra de esos medios de gracia de Dios sobre su iglesia, donde la gracia de Dios se derrama en la iglesia. El saber precede o antecede al actuar. Una vez más, cuando yo soy santo porque Dios me ha santificado, entonces voy a actuar conforme a esa santidad. Pero también yo no puedo actuar si yo no conozco quién es ese Dios, cómo es ese Dios, qué anhela ese Dios, cuál es la naturaleza de ese Dios. Si uno hace lo que sabe, pues porque ya entiende, tiene conocimiento de eso, ¿verdad? Se hace lo que se sabe hasta que se aprende de la doctrina enseñada. Hay muchas personas que no tienen ni idea de las doctrinas bíblicas. Y yo le invito a que usted y yo pongamos atención e interés en conocer más a nuestro Dios. La santidad personal también es el símbolo innegable al mundo del poder que hay en Cristo Jesús. Si Cristo ya me salvó, que se note. Por eso yo decía al inicio, muchas de las cuestiones tienen que ver con las personas con quien nosotros nos relacionamos, ¿verdad? Hay un refrán que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Muchas veces nosotros decimos: no, yo no voy a la iglesia, yo estoy bien por mi cuenta y me relaciono con este amigo, con este, voy aquí, voy allá, hago esto, hago lo otro. ¿Cuál es la interacción y qué es lo que estamos recibiendo? ¿Cómo estamos alimentando esa nueva vida que habita dentro de nosotros? Precisamente por eso, mis amados hermanos, nosotros tenemos una gran responsabilidad y una obligación de buscar constantemente el rostro de nuestro Dios. Usted y yo hemos sido, dice Pablo, que hemos sido hechos conforme ahora a su imagen, a esa semejanza. Ese Dios eterno se dignó hacerse carne para darnos una nueva vida. Y a mí me recuerda cuando nosotros hablamos acerca de este proceso de la santidad, de la santificación, nosotros debemos recordar, mi amado hermano, que Cristo, cuando estuvo en la tierra y habló con la mujer samaritana, le dijo: el que reciba del agua que yo le daré, de su interior correrán, ¿verdad?, fuentes, ríos de vida eterna, no tendrá sed jamás. Y Cristo le dice a sus discípulos: el que cree en mí, de su interior correrá aguas de vida eterna, una fuente que salte para vida eterna. Ahí, en ese proceso, hermano, nosotros no necesitamos que nadie nos esté motivando, que nadie nos esté dando terapias para nosotros sentirnos mejor. No, la nueva vida en Cristo es un motor que nos hace buscar a Dios, es el motor de la nueva vida. Precisamente por eso es importante con quién yo me reúno, con quién yo platico, qué palabras salen de mi boca, y porque eso revela cuáles son mis intenciones. Por eso es importante la comunión de la iglesia. Por eso hacemos este esfuerzo de estar juntos a través, de manera virtual, aunque sea, mientras podemos reunirnos nuevamente, porque es importante la comunión con el pueblo de Dios. Es importante juntos buscar el rostro de Dios. Amén. Bueno, si eso es así, si Cristo realmente nos ha dado vida, y esa vida, esa santidad personal es el símbolo innegable del poder de Cristo, entonces vivamos una vida de santidad. Vamos a ir ya amarrando nuestro mensaje en esta ocasión. El pecado, entonces, mi amado hermano, necesita ser resistido, vencido y anulado. Yo quisiera invitarle a que leamos
Romanos capítulo 6, versículo, bueno, vamos a leer los primeros 14 versículos del libro de Romanos capítulo 6. Dice, ¿qué pues? Dice Pablo, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, dice Pablo, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Cristo, para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Este pasaje es un pasaje fuerte y podríamos pasar horas hablando de él. Pero el asunto es que tomemos conciencia de que nosotros, ahora que hemos sido comprados con la sangre de Cristo, debemos buscar agradarle a Dios. ¿Qué significa eso? Que el cristianismo se trata de arrepentimiento y de transformación. El problema es que a veces no la practicamos, ¿verdad? No practicamos el arrepentimiento. La santidad personal es un asunto de verdadero arrepentimiento, y el arrepentimiento es fundamental en la vida del creyente. Si yo no vivo arrepentido de las cosas que hice, sino más bien las extraño, entonces yo estoy mal. Si nosotros nos enfocáramos más en vivir arrepentidos, nos enfocaríamos más en ser agradables a Dios. La transformación comienza en el corazón y después se expresa en la vida. No podemos nosotros expresar y andar pretendiendo cuando en la realidad no ha cambiado nada por dentro. O sea, se repite. Por eso este tema de la santidad es difícil, es complejo y es muy duro de alcanzar, porque es nuestro caminar diario con Dios. La santidad personal de alguna manera es separación y distancia, ¿verdad? Es la esencia de esa santidad personal, mis amados hermanos, comienza por separarnos a nosotros mismos de los caminos del mundo. Por eso hablamos acerca de la influencia. Hay personas que un amigo o una amiga te lleva a un lugar y te comienza a hacer beber esta bebida, a hacer esta práctica, a hacer esta cosa, y cuando sientes, estás destruyendo tu hogar, estás destruyendo tu casa, estás destruyendo tu familia, estás destruyendo tu futuro. Y esas son cosas materiales, esas son cosas de las relaciones interpersonales con otros. Pero ¿cuál es el trasfondo? Lo que hablamos hace algunos días: el diablo vino para robar, matar y destruir. Quiere hurtar, quiere quitarte la paz y quiere destruir tu vida. Precisamente por eso es que es importante este tema de la santidad, de que nosotros no nos dejemos influenciar por el mundo, como dice, que no te conviertas a ellos, sino ellos se conviertan a ti, que nosotros demos testimonio, como hablamos, de esa santidad personal, que lo que hace es demostrar el poder que hay en Cristo. Si Cristo me puede cambiar a mí, Él puede cambiar a cualquiera. Amén. Y esa es parte de este asunto. Es una transformación que comienza en el corazón, mi amado hermano, y se expresa a través de toda la vida. El enfoque de nuestra vida debería comenzar ahí. Si yo soy creyente, si yo adoro al Señor, si yo busco a Cristo, pues por ahí debo comenzar. En el sacrificio de Cristo y en su resurrección. Al ser nueva criatura, nosotros tenemos nuevos deseos. ¿Cuáles son esos nuevos deseos? Cuando yo soy un creyente, ahora que tengo esa nueva vida en Cristo, bueno, primero tengo deseo de amar y de complacer y de servir a Dios.
Si la fuente de vida eterna, como hablábamos hace un momento, ya fue puesta en nosotros, entonces no necesitamos que nadie nos esté motivando y que nos digan vamos a la iglesia, vamos a ver el video de la prédica, vamos a hacer... No, esto nace porque es parte de lo que Dios ya puso en nosotros. Espero que usted pueda decir amén. Dios nos justifica porque Cristo ya pagó, así que no hay condenación eterna. Ahora tenemos un proceso natural de la mente y del corazón en el que hay gratitud, en el que hay deleite, en el que hay el deseo de mostrar qué tan agradecidos estamos nosotros con lo que Él ya hizo por nosotros, por lo que mostramos obediencia y servicio. Cuando un creyente no quiere servir a Dios, no quiere participar en la obra de Dios, ¿qué es lo que está diciendo? Lo que está diciendo, mire, yo no tengo tiempo, ni tengo deseo, ni tengo la prioridad de darle la importancia a Dios porque no tengo agradecimiento, porque a mí no me importa lo que Él haya hecho por mí. Eso es lo que entre paréntesis estamos diciendo. Por eso es importante que nuestro actuar vaya acorde con lo que realmente somos dentro de nosotros. Hay personas que no se involucran, por ejemplo, en las iglesias, en el lugar donde asisten. Pero sabe usted que esa es una grave, más bien es una gran alerta de una situación grave, de una grave condición en la que se encuentra su vida espiritual. Si yo realmente he sido transformado, yo me voy a estar muriendo de amor por Dios y me voy a deleitar en Él y le voy a querer obedecer y voy a querer servirle. Pero como hablamos al inicio, a veces nuestra interacción con otras personas y la influencia que otros hacen en nosotros pesa más que lo que Cristo ya hizo y nos olvidamos de darle el lugar que le corresponde al Señor. El trabajo de Dios en santificarnos está unido a nuestro llamado a obedecer, a ser discípulos fieles. Vayamos a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, hablamos ahí hace una semana. Filipenses capítulo 2, versículo 12 al 14 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, dice Pablo, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y entramos al versículo del que hablamos hace unos días: haced todo sin murmuraciones y contiendas. Los que son de la iglesia y vieron el mensaje anterior saben de qué estamos hablando, pero si usted se da cuenta, en la última parte del versículo 12, que no lo habíamos leído, dice: ocupaos en vuestra salvación con temor. Y le voy a decir esto: la definición de temor en la Biblia la hemos querido maquillar los cristianos, decirle no, este es un temor reverente. Mire, temor es temor. La definición tanto en hebreo como en griego es temor. El temor causa miedo, pero en este caso es un miedo reverente a la completa santidad de Dios, que incluye su amor, su gracia, su justicia, su misericordia y también su ira. Y como dijimos, la ira de Dios es grande, es eterna y es furiosa. Y yo no quiero caer, como dice la palabra en el Nuevo Testamento, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Que Dios nos encuentre viviendo una vida que agrade su nombre. Es más importante agradar a Dios que agradarle a la gente. Y esto lo digo con todo respeto, porque muchas veces estamos tratando de caerle bien a todos. No se trata de eso. Si Cristo vive en mí, yo voy a anhelar y me voy a deleitar en Él. Voy a querer amarle y voy a querer obedecerle y voy a querer servir en su obra como consecuencia de lo que Él ya hizo en mi vida. Amén. Bueno, el propósito de complacer a Dios va antes que el deseo de aborrecer al pecado. ¿Qué quiere decir eso? Yo como ser humano, mi naturaleza ama el pecado, ama la carne, ama el placer. Ya hablamos de eso, del placer, de lo que el placer hace en nuestra vida y la diferencia entre placer y felicidad. Pero hermano, antes de yo querer aborrecer al pecado, primero yo tengo que querer complacer a Dios. Ahí en 2 Corintios capítulo 1, si ustedes me acompañan con este versículo, terminamos en esta ocasión. 2 Corintios capítulo 1, versículo 12, dice Pablo: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios
no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios. Nos hemos conducido en el mundo, y le dice a los creyentes, y mucho más con vosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que la vida del creyente va a ser una vida de búsqueda continua de Dios, donde la sencillez, la humildad, la conciencia limpia va a tratar de hacer buenas obras por amor a Cristo, por lo que Cristo ya hizo en nuestra vida. ¿Con quién nos reunimos? Las malas conversaciones, dice la palabra, corrompen las buenas costumbres. Hay cositas que pasan en la vida del ser humano, incluso del creyente, que afectan su relación con Dios. El chisme, las murmuraciones, las contiendas, las palabras corrompidas, las interacciones con personas que nos van a alejar de Dios. Cuidado, cuidado, le vienen a decir, no, mira, pon unos ajos ahí adentro de tu casa, tómate esta agüita, haz este trabajo. Ahí estamos ya hablando de otras cosas. Pero el punto aquí, mis amados hermanos, es de que el creyente tiene una nueva vida, va a buscar agradar a ese que le dio la nueva vida, que es Dios. Y va a ser un proceso natural de la mente, del corazón, y va a buscar tener comunión con Dios y con su pueblo. Por eso es tan importante la comunión de nosotros como creyentes. La pregunta, ¿nos estamos congregando, aunque sea virtualmente? ¿Estamos nosotros dando ese paso? Es esencial para crecer. Permítame terminar con una oración y animarle a que busquemos agradar al Señor antes que a los hombres. Busquemos que nuestra vida sea una vida que se acerque a Dios. A veces nosotros creemos entender qué es lo que queremos en la vida, cuando realmente tenemos que doblar rodillas y decirle, Señor, yo quiero que me ayudes a ver qué es lo que tú quieres para mi vida. En este caso, para esta semana que viene, para este tiempo que viene. ¿Qué tú quieres? Yo quiero acercarme y quiero conocerte más. Oramos. Nuestro buen Dios y Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias porque nos recuerdas, Señor, que nosotros somos tus hijos, que nosotros hemos sido transformados, restaurados por tu sangre en la cruz, por tu sacrificio. Queremos amarte, queremos deleitarnos en ti, queremos obedecerte y servirte. Señor, permite que esa fuente de agua viva que ahora hay en nuestro interior corra, Señor, y dé testimonio del poder de Jesucristo. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos y permite que podamos vivir una vida que te busque y que te agrade. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga abundantemente. Y le esperamos a la próxima. Si usted no se ha suscrito, le invitamos a que se suscriba a nuestro canal, que comparta este mensaje con otras personas que necesiten escuchar del Señor, con otros hermanos en Cristo, para que la palabra del Señor sea predicada. Que Dios le bendiga.